Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 8, correspondiente siempre al desarrollo de la vista pública. Ya habíamos hablado acerca de la apertura que se va a dar con la presencia del tribunal, la verificación de las partes. Se le va a explicar al imputado lo que va a suceder en la audiencia. Yo decía que en este apartado es necesario explicarle algunas garantías que él tiene, ¿no? De manera clara, escueta, para profundizar más en los derechos que le asisten como imputado. Llámese presunción de inocencia, garantía del derecho a la defensa, legalidad del proceso, etc. Asimismo, pues se le explica que va a haber un momento procesal oportuno donde él va a rendir su declaración indagatoria y hoy puede consultar al defensor las veces que sea necesario. Luego dice el artículo 308, inciso segundo. Bueno, antes de esto, recordemos de que se va a dar lectura, dice la parte final del inciso primero 308, se va a dar lectura a los hechos objeto del juicio. Esto pues es la teoría fáctica que maneja la representación fiscal, porque se le está atribuyendo el delito a esta persona. En ese sentido, vamos al inciso segundo del artículo 308 y dice de la siguiente manera: inmediatamente permitirá que las partes formulen todas las cuestiones incidentales, las que serán tratadas en un solo acto sucesivamente o se diferirán según convenga el orden del juicio. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra a las partes tan solo una vez por el tiempo que establezca el juez que preside. Posteriormente a la lectura de los hechos o el auto de apertura a juicio, generalmente no se da toda la lectura del auto de apertura a juicio, sino únicamente los hechos que se van a ventilar. Algunos tribunales optan por omitir también esa parte del auto de apertura porque ya es conocido de todo. Para efectos de la simulación de audiencias que vamos a hacer, sí es necesario de que lo lean, la teoría fáctica, es decir, el caso, lo lean para que todos estemos en sintonía de lo que se va a conocer en la audiencia. Luego vamos a la parte de los incidentes, como dice el inciso segundo, que se va a proceder a la presentación de incidentes si los hubiera por las partes procesales. Por ejemplo, pueda que el defensor solicite un cambio de calificación jurídica, puede ser un delito agravado, esté pidiendo que se cambie a un delito simple, ¿no? Quitándole la agravante como tal. Ese puede ser un incidente que va a plantear. Otro es alegar alguna nulidad en nombramiento, por ejemplo, del querellante, que éste no cumple con los requisitos que la ley exige o que no se ha constituido en legal forma. ¿Cómo podría ser eso? Por ejemplo, cuando uno se va a constituir en parte querellante, debe de presentar un escrito donde van todas las generales, tanto de la víctima como del abogado querellante, y donde lo faculta a él para que actúe como en tal calidad. Pero también se debe agregar un poder especial o un poder con cláusula especial para querellar, emitido pues por un notario. Entonces esos documentos deben de ir juntos ante la acreditación como querellante. Podría ser ese otro incidente. Otro ejemplo, que se esté alegando a lo mejor se esté recusando algún juez, por ejemplo, de conocer en ese caso. Podría plantearse ese tipo de incidente. Otro podría ser que en este momento quieran establecer estipulaciones probatorias. Podría darse el caso. Incorporar algún documento que ya se había anunciado desde la audiencia preliminar, ya era conocido de todos, pero por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes no había podido ser incorporado al proceso. Es otro incidente, ¿no? Lógicamente, en cada uno el juez va a tomar la decisión, uno, o de resolverlo en ese momento o de diferir su resolución hasta el final. Entonces, pueden haber muchos ejemplos más sobre este tipo de incidentes, pero cualquier cuestión que revista pues la resolución de inmediato se va a plantear
en este momento. Dice las que serán tratadas en un solo acto sucesivamente o se diferirán. Las que serán tratadas en un solo acto, sucesivamente o se diferirán, según convenga al orden del juicio. En la discusión, dice, de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra a las partes tan solo una vez por el tiempo que establezca el juez que preside. Bien, es decir, tampoco queremos hacer de los incidentes una situación que complique aún más el proceso. Por eso ya la ley fue sabia y dice, mire, el juez puede diferir su resolución hasta el final. Entonces, para evitar pues de que esto nos vaya a generar un desgaste antes de discutir los medios probatorios, que es de lo esencial en el proceso. Dice, resuelto lo anterior, permitirá que el fiscal y el querellante en su caso expliquen la acusación y posteriormente se le concederá la palabra a la defensa para que exprese la orientación de la misma. Bien, después de los incidentes, el juez va a dar la palabra al fiscal para que explique su acusación. En esta participación, la representación fiscal lo que tiene que establecer es, primeramente, hacer un resumen sobre el hecho que se le está atribuyendo al imputado. En segundo lugar, mencionar la prueba con la que cuentan y que va a desfilar en ese momento, en esta etapa de juicio, y con las cuales pretenden demostrar estos elementos, generando por supuesto en su discurso. La representación fiscal debe tratar de ir dándole seguridad, lo debe hacer con mucha seguridad, con mucha confianza, transmitiendo esa certeza de que ellos tienen la razón. Eso es parte de cada presentación de acusación, así como el defensor hará lo suyo, ¿no? Pero en este caso la fiscalía debe de explicar de manera clara, concisa, con confianza, mostrando seguridad sobre los medios probatorios que va a ofrecer y con los cuales pretende una sentencia condenatoria. Y como tercer elemento, siempre recomiendo de que el fiscal debe de anunciarles, no pedirles en ese momento, porque no es procesalmente aceptable estar pidiendo desde ya una sentencia condenatoria, es decir, pido una sentencia de tantos años, ¿no? Porque ni tan siquiera ha desfilado la prueba. Únicamente estamos explicando nuestra acusación, es decir, cómo sucedieron los hechos, qué elementos van a escuchar y qué elementos tenemos y qué es lo que vamos a demostrar de manera así puntual y concreta, y al final el fiscal deberá decir: en su momento procesal oportuno, esta representación fiscal les solicitará emitan una sentencia condenatoria. Eso. Ahí con eso pues terminaría su participación. Luego viene la participación del defensor, que va a establecer su estrategia de defensa. La defensa en este caso pues tendrá que, no es necesario que la defensa vuelva a repetir los hechos. Se puede referir a ellos, pero de una manera dándole otra visión, dándole otro sentido. Por supuesto, por eso es defensor, ¿no? Tendrá que darle otro sentido, otra visión, tampoco cambiando los hechos, pero sí haciéndole ver al tribunal pues que ellos también van a demostrar la inocencia de su cliente, y que ahí pueden haber ciertos vacíos, por ejemplo, que Fiscalía no consideró en ese momento, que por supuesto no nos vamos a poner a explicarlos con lujo de detalle, sino que eso se deja para la conclusión. Porque si ustedes los empiezan a mencionar y empiezan a tratar ya como de ir adelantando e ir convenciendo desde ya al tribunal, pues eso va a ser un elemento que Fiscalía lo más seguro lo va a tomar a su favor, y en el momento va a establecer una pregunta, o se va a figurar en ese momento ya una pregunta para cubrir ese vacío que usted ha mencionado. Entonces es necesario pues ser cauteloso en eso, pero siempre tratando de ir dándole la confianza al imputado y explicando de que la defensa también va a presentar sus testigos o su prueba documental o pericial para desvirtuar los hechos de Fiscalía.
El problema se presenta cuando hay casos donde no hay mucha prueba de descargo que presentar o no tenemos prueba de descargo. A veces en los homicidios, por ejemplo, no hay testigos de descargo. Y entonces lo único que queda es, tal vez en esta participación el defensor es bastante corto, claro, de decir que la defensa pues está convencida de que el imputado no ha cometido el delito, y eso lo va a demostrar a lo largo de la audiencia cuando se le pregunte a los testigos, y que se van a dar cuenta pues de que la información que ellos pretenden introducir no es vinculante con la participación de mi cliente, etc. Ahí hay que formular algo para poder decir, porque en realidad no se lleva ningún medio probatorio. Hay casos, por ejemplo, en los casos de droga, siempre lo he dicho, a veces hay que atacar el procedimiento, la cadena de custodia o algunas deficiencias de los testigos, porque no hay testigos de descargo en este caso, porque la investigación no los obtuvimos o no existían. Bien, después de eso viene una parte muy importante. Dice en la ley declaración del imputado. El juez que preside explicará al imputado con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, con la advertencia que puede abstenerse de declarar y que la vista pública continuará aunque él no lo haga. El imputado podrá manifestar cuanto tenga por conveniente y luego podrá ser interrogado en los términos previstos en este código. El tribunal únicamente podrá hacer preguntas con fines aclaratorios. Bien, es importante mencionar que, fíjense, aquí para efectos de la simulación que vamos a hacer en la vista pública, no hemos llegado al desfile probatorio. Ahorita estamos, después de la explicación de la acusación y de la estrategia de defensa, vamos a preguntarle al imputado. El juez tendrá que preguntarle si es su deseo rendir una declaración indagatoria. Para esto se va a poner de pie al imputado y se le va a decir: señor imputado, es el momento procesal oportuno que la ley le da para que usted se exprese si quiere rendir su declaración indagatoria sobre los hechos. Y hay que explicarle que no es obligación de hacerlo, que es un derecho que él tiene a guardar silencio, y que también si declara eso en ningún momento puede ser tomado en su contra, puede ser un dato para dar por certeros los hechos o para de autoincriminación como tal. Entonces eso el juez debe de explicarse. En la simulación de audiencias hay que explicarlo también al imputado como tal. Dice la ley, puede abstenerse de declarar y que la vista pública continuará si no lo hace. También es otra aclaración que se le dice que al no declarar, pues la vista pública va a continuar su curso. El imputado se podrá manifestar cuanto tenga por conveniente y luego podrá ser interrogado en los términos previstos en este código. Y el tribunal únicamente podrá hacer preguntas con fines aclaratorios. Cuando la ley dice de que el imputado puede expresar por cuanto crea conveniente, aquí hay que decir algo. El imputado, su declaración debe de tomarse al pie de la letra, tal y como él plantea los datos, la información. Dice en los términos previstos por este código, allá por el artículo 87, 89, vamos a ver, se encuentra la forma de la declaración indagatoria. Declaración indagatoria, vamos a ver, aquí está, calidad de imputado, dice, vamos a ver, artículo 90, declaración indagatoria. Advertencias preliminares, interrogatorio de identificación y declaración sobre los hechos. Y métodos prohibidos para la declaración. Estas reglas son a las que se refiere el artículo 381 cuando dice, y luego podrá ser, dice que la declaración se hará en las reglas establecidas conforme a este código. Y luego dice, el imputado podrá manifestar cuando tenga por conveniente y luego podrá ser interrogado en los términos previstos por este código. El tribunal únicamente podrá hacer preguntas con fines aclaratorios. Es decir, si el imputado dice, sí señor juez, yo quiero declarar. Primero, las advertencias preliminares. ¿Cuáles son las advertencias? Pues se encuentran acá en el artículo 80, en el artículo 90. Antes de comenzar la declaración, se comunicará detalladamente de un modo comprensible al imputado el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo,
en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos, etc. Se advertirá también que podrá abstenerse de declarar, y ahí está. Luego viene la identificación, que debe hacer el juez de él, su nombre, edad, domicilio, con quién vive, el nombre de su esposa, etc. Todo lo que establece el artículo 91. Y luego viene la declaración de los hechos, que debe ser, dice, la declaración debe ser de manera clara y concisa, ¿no? Y todo debe estar registrado, debe quedar registrado en acta como tal. Luego dice la ley. El tribunal, el diputado podrá ser manifestar cuando tenga por conveniente y luego podrá ser interrogado en los términos previstos por este código. Bien, después de su declaración, el imputado va a tener que someterse a las reglas del interrogatorio. Puede preguntarle al fiscal, desde luego le va a preguntar, y sus preguntas pues no deben de ser ni sugestivas, ni capciosas, ni impertinentes, ni interpretativas, ni argumentativas, etc. Deben ser preguntas normales, ¿no? Igual el defensor. Aquí también aplican las objeciones que hemos aprendido en el ciclo anterior y que las vamos a repasar ahora porque es parte del ejercicio que nos interesa hacer al final del ciclo. Entonces, pueden aplicárselo las reglas de los interrogatorios como tal. Por otro lado, al juez también está permitido hacer preguntas, pero de manera aclaratoria nada más, es decir, sin ninguna tendencia o sin ningún ánimo, ninguna tendencia a una de las partes y sin ánimo, digamos, de molestar o de autoincriminar o de generar alguna situación incómoda para el imputado. Por ejemplo, un juez le puede decir al imputado: señor imputado, ¿me puede repetir las fechas en las que usted dijo que había ido a ese lugar? ¿No? Es una pregunta para aclarar nada más. ¿Puede explicar nuevamente lo que usted consideró en ese momento que llegó al lugar de los hechos? Que no lo logré comprender. Entonces, son preguntas aclaratorias, nada más, no estar haciendo suposiciones de que usted con lo que dijo, lo que está diciendo es esto y esto. De esa manera no se puede establecer. Perdón, entonces tenemos, esa parte de la declaración. Si el imputado se abstuviera de declarar, dice, total o parcialmente, o incurriera en contradicciones respecto a declaraciones anteriores, el juez que preside a petición de parte podrá ordenar la lectura de aquellas siempre que se hayan observado en ellas las reglas pertinentes. Esta técnica se denomina impugnación por manifestaciones anteriores, cuando dice de que puede optar por las declaraciones anteriores. Cuando entre en contradicción ya en esta declaración respecto a declaraciones anteriores, se podrá, dice, el juez que preside a petición de parte podrá ordenar la lectura de aquellas siempre que se haya observado en ellas las reglas pertinentes, es decir, siempre que en aquellas se haya cumplido las reglas del artículo 90 y siguientes, que son las reglas de la declaración indagatoria. Entonces, en ese caso, pues esta técnica se denomina manifestación por impugnaciones anteriores y podría solicitarse que se lean y ahí se logra establecer una contradicción. En caso de contradicciones y luego escuchar las explicaciones del imputado, el juez o tribunal valorará, según las reglas de la sana crítica, la preferencia de las declaraciones. Ya este es un ejercicio que el juez tendrá que hacer si hay algún tipo de declaración. Para el caso de nuestra simulación de audiencia, pues la regla que vamos a tener acá es que no va a declarar. El imputado no va a declarar, porque esto generalmente, la declaración en términos reales o prácticos, yo me atrevería a decir casi nunca se da. Tal vez quienes declaran son un 2% de todos los casos que podemos ver, si acaso, ¿no? Por no decir que nadie rinde una declaración. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero podría ser un 2, un 5% de todos los casos que se ven los que deciden rendir una declaración indagatoria. Ahora, dice, aquí tenemos luego también la declaración de varios imputados. Si los imputados son varios, el juez que preside alejará de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después de recibir todas las declaraciones informará de forma resumida de lo ocurrido durante su ausencia. Esto es lógico, ¿no? Acordémonos que
la declaración de un imputado, si la están escuchando otros imputados, va a ir despertando, digamos, algunos datos o adquiriendo unos datos que a lo mejor él no sabía y ahí se va fortaleciendo más una declaración, etcétera. Entonces es mejor retirarlos para tener declaraciones genuinas. Facultad del imputado, dice el artículo 383. En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que considere oportunas siempre que se refieran a su defensa. Es decir, no solamente en este momento procesal, fíjense bien, ojo, importante, no solo en este momento procesal el imputado tiene la oportunidad de declarar. Porque él puede decir no, pero de pronto después del desfile probatorio él pide la palabra a través de su defensor. El señor juez, mi defendido me ha manifestado su deseo de querer rendir una declaración indagatoria. Entonces yo solicito de que en base al 383 se le pueda tomar la palabra y se tome en este momento la declaración, que ya haya pasado el momento en que usted le preguntó. Eso perfectamente es válido porque es parte de su derecho a la defensa material. Entonces, pudiera hacerse. Lo explico nada más para fines ya prácticos profesionales que ustedes van a tener más adelante. Luego el artículo 384 nos habla de la ampliación de la acusación. De esto ya habíamos hablado un poco. Luego dice el artículo 385, el juez que preside advertirá a las partes sobre la posible modificación esencial en la calificación jurídica y en este caso se podrá, dice, solicitar la suspensión de la audiencia. No es que sea de rigor que se suspenda la audiencia, sino que pueden solicitarse una suspensión para obtener otros medios probatorios, ¿no? En el caso de una ampliación que ya torne un delito mayor o que se quiera calificar de un delito mayor por la ampliación, pues la parte agraviada, en este caso la defensa, puede solicitar la suspensión de la audiencia, ¿ya? Pero ya eso queda a criterio del defensor y del tribunal también autorizarlo, en el sentido de que debe de fundamentar en realidad por qué la va a pedir la suspensión, porque si no hay, digamos, otro medio probatorio o no hay una explicación fundamentada de por qué, que no obstante quiere ampliarse, agravarse el delito, por ejemplo, y no hay algo para desvirtuar eso, pues quedará en decisión del juez si la suspende o no. Bien, entonces, fíjense bien, hemos visto los primeros pasos: constitución del tribunal, verificación de las partes, explicación al imputado de lo que va a suceder, luego, declarar abierta la audiencia. Después de la verificación de las partes, se declara abierta la audiencia, se le explica al imputado qué es lo que va a suceder, se da el auto de apertura a juicio, es decir, la relación de los hechos. Luego viene la parte de los incidentes, luego lo de la declaración del imputado, y ahora vamos a la recepción de la prueba como siguiente paso. Dice el artículo 386, después de la declaración del imputado, el juez que preside recibirá la prueba, iniciando con la de los acusadores. Las partes determinarán el orden en que se recibirán sus respectivas pruebas. Al proceder a la práctica de las mismas, se observarán las reglas previstas para ello en este código. Bien, fíjense que antes había la posibilidad de poder pasar prueba de descargo primero. El código no hacía o no establecía una preferencia. Eso era antes. Hoy, en la actualidad, ya la ley establece, se iniciará, dice, con la prueba de cargo. Después de la declaración del imputado, aquí tendría que decir después de la declaración o no del imputado, porque no es que tenga que darla. Después de la declaración del imputado, el juez que preside recibirá la prueba, iniciando con la de los acusadores. Entonces, ya ahora, pues, definitivamente vamos a iniciar con la prueba de la fiscalía y del querellante si hubiera. Las partes determinarán el orden en que se recibirán sus respectivas pruebas. Al proceder a la práctica de las mismas, se observarán las reglas previstas para ello en este código. ¿Cuáles son las reglas previstas para ello en este código? Bueno, primero, cuando hablamos de peritos y testigos, hay que identificarlos como tal y hay que juramentarlos.
En el caso de los peritos permanentes, los peritos que trabajan para el Estado, pues no implicaría un problema no juramentarlo, porque ellos ya han hecho un juramento ante las autoridades. Sin embargo, pues siempre se hace el juramento. Es una práctica que se debe de tener. Ahora, para los peritos accidentales o peritos intérpretes o que se puedan tomar por una emergencia, pues sí hay que hacer siempre el juramento de ley. Lo mismo para todos los testigos. A eso se refiere cuando dice que al proceder a la práctica de las mismas se observarán las reglas previstas para ella en este código. Entonces se inicia el desfile probatorio con los dictámenes periciales, luego con la prueba testimonial y luego con la prueba documental. Dice el artículo 387. La declaración del perito estará referida al contenido del dictamen y a sus conclusiones en forma de opinión. Previo a que el perito declare, si es necesario, se dará lectura del respectivo informe por escrito. Para el interrogatorio del perito se aplicarán las reglas pertinentes al interrogatorio de los testigos. La parte que presente un perito deberá acreditar su idoneidad por cualquier forma admisible, incluyendo su propia declaración. Durante el interrogatorio, el perito podrá consultar documentos, notas escritas, publicaciones y apoyarse en soportes gráficos o audiovisuales que le permitan responder las preguntas formuladas. Bien, acá ya el 387, ojo con las declaraciones. Esto de los peritos, fíjense bien, esto de los peritos en la simulación de vista pública yo lo dejo de manera opcional. Hay casos que sí ameritan que lleven peritos, pueden llevarlo. Por ejemplo, hay varios casos de homicidio, hay uno de violación, hay otro de lesiones, pueden llevar peritos. Pero esto lo he dejado opcional, en el sentido de que ustedes prepararán un perito y deberán seguir las reglas que se establecen en el artículo 387. Dice: la declaración del perito estará referida al contenido del dictamen y a sus conclusiones. Y aparte de eso, hay que acreditarlo como tal. Yo explicaba la vez pasada cómo se acredita un perito. Es de la misma forma en que se acreditan los testigos, ¿no? Y también hay que establecer en el caso de los peritos su idoneidad, que la misma ley dice de que pueden ser por su misma declaración. Cuando se pasa el perito, el juez tendrá que juramentarlo, lo va a juramentar y luego que lo juramenta se sienta y la parte que lo propuso pues procederá a su interrogatorio. Una de las primeras preguntas pues, después del saludo es que preguntarle cuál es su nombre, dónde labora, cuántos años tiene de laborar en ese lugar, cuáles son sus actividades primordiales, y lógicamente iba a decir, me voy a realizar peritajes, por ejemplo, de genitales en personas que son víctimas de delitos sexuales, por ejemplo. Otra pregunta eso va a responder el perito. Otra pregunta que se le puede hacer es ¿cuántos peritajes ha realizado usted durante todo este tiempo que tiene? Pues alrededor de unos 600 peritajes, 700, 500, lo que sea. Y de esos peritajes, la confiabilidad, ¿de cuánto considera que es? Bueno, la confiabilidad es del 100% porque trabajamos con todas las medidas y las reglas que nuestra profesión nos exige, etc. Entonces ahí se acredita la idoneidad del testigo, del perito. Se acredita la idoneidad y a la vez usted lo identifica. Posterior a eso, usted debe preguntar aspectos relacionados a su peritaje y a las conclusiones. Por ejemplo, perito, en el análisis que usted hizo del occiso, fulano de tal, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Encontré orificios, dice el orificio en la parte del tórax, en la parte del cuello, y esos orificios eran causados por arma de fuego. Muy bien. Según su saber y entender, ¿qué tipo de arma de fuego o qué proyectil pudo haber ocasionado esos orificios? Ya el testigo, y usted le va preguntando estrictamente cosas del peritaje, y al final, pues, una conclusión. Perito, se puede concluir en este caso esto y esto,
explíquenos, y ya se va desarrollando la presentación de su peritaje. Igual pueden utilizar algún medio audiovisual, perfectamente lo pueden hacer, ¿no? Para fotografías, presentarlas y señalar dónde estaban los orificios, qué es lo que se presentaba, etc. Eso aún más robustece la presentación de esta prueba pericial y aclara las dudas que puedan tener el juez también, porque el juez le puede preguntar con fines aclarativos. Después de ello corresponderá a la contraparte, en este caso al defensor, hacer el contrainterrogatorio al perito. ¿Es obligatorio hacerlo? No, no es obligatorio. El defensor pues puede decirse que no va a hacer su contrainterrogatorio en este caso. Claro, si el peritaje es más que claro y tiene tal vez no hay de dónde poner en duda algo, preguntar algo, pues sí, a veces es mejor no preguntar, ¿verdad? No va a ser que estemos lejos de hacer una defensa, estemos robusteciendo la prueba de la fiscalía. Pero este es en el caso de los peritos. En el caso de los testigos sí es necesario siempre ver de dónde se puede contrainterrogar a la otra parte. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.